Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a leer uno de los profetas más importantes. Bueno, vamos a comenzar a verlo porque, bueno, pues el texto es muy largo y nos va a llevar unas 2 o 3 sesiones. Eh, Vamos a ver al profeta Jeremías. Eh, el profeta Jeremías, yo creo que junto con Isaías son de los más importantes, no solamente en cuanto a su extensión, sino también en cuanto a su importancia. Eh, Vamos a ver algunas características del profeta Isaías, de Jeremías, perdón, y vamos a empezar a ver pues el texto, a ver directamente qué es lo que nos dice el profeta. El autor del libro de Salvador Carrillo Alday lo llama así, el profeta de la nueva alianza, ¿no? Por algunos textos que hablan de esa nueva alianza, que lo ponen muy a la vanguardia, muy adelante en temas, sobre todo del Nuevo Testamento, ¿no? Él va a profetizar acerca de esta nueva alianza y bueno, pues son temas que vamos a tocar un poquito más adelante. Por eso, pues el autor de este libro, pues lo considera como algo distintivo de Jeremías y y muy a la vanguardia, ¿no? Entonces por eso lo pone así como el profeta de la nueva alianza. Bien, vamos a ver algunos datos acerca del profeta Jeremías. Dice que, bueno, el nombre del profeta en hebreo se llama Yirmeyahu, que significa Yahvé eleva. Dice que posiblemente, dice el autor, nació hacia el año 645 antes de Cristo, un poco más de un siglo después de Isaías, ¿no? Entonces, Isaías era el profeta del siglo octavo y Jeremías, pues es posterior, bueno, digamos del profeta histórico Isaías, ¿verdad? Del primer Isaías que nosotros vimos. Dice aquí que, bueno, pues al parecer era de una familia sacerdotal y que estaba instalada o nació a los alrededores de Jerusalén, en un pueblecito que se llama Anatot. A Jeremías se les va a conocer también con el nombre del profeta de Anatot, ¿no? Por la ciudad en la que él vivía o nació. Pero está muy cerquita, dice que a 6 kilómetros al norte de la capital, ¿no? Bueno, 6 kilómetros pues es pues prácticamente en las orillas de Jerusalén. Entonces, bueno, pues conocía bien el ambiente de Jerusalén, este, por ser de familia sacerdotal, pues conocía pues todo el ambiente sacerdotal dentro de Jerusalén, ¿no? Dice que Anatot pertenecía a Benjamín, ya ven que está así en el límite en Jerusalén con el territorio de Benjamín, y por pertenecer a Benjamín, bueno, pues tenía ciertos lazos con el reino del norte. Eh, Dice aquí que es o fue contemporáneo o es contemporáneo de los libros pues, que hemos estado viendo, ¿no? En estos momentos. Contemporáneo de Sofonías, Nahum y Habacuc. Estos profetas, bueno, que ya vimos. Y pues que está dentro de este contexto histórico entre que ya invadieron el reino del norte, ya fue dispersado el reino del norte, pero todavía no invaden el reino del sur, ¿no? O están ya por invadir el reino del sur, ¿no? En esa ventana del periodo es donde ubicamos a Jeremías. Bien, aquí dice que llamado a los 19 años en el año 626, ¿no? Entonces recibe su llamado joven, muy joven, tan joven que en el relato de su vocación él dice, soy un muchacho, ¿verdad? No quiere ir porque piensa que está muy joven todavía. Con los años de los reinados, pues se sacan estas fechas, ¿no? De que posiblemente tendría unos 19 años, muy jovencito, cuando recibe su llamado a este ministerio profético. Dice aquí que es de un temperamento delicado y sensible. Y sí, vamos a ver cómo este profeta
este, tiene mucha delicadeza, tiene mucha sensibilidad en sus textos, más que ningún otro, ¿no? Este, digamos que es el profeta que tiene más esa delicadeza y esa sensibilidad para detectar eh, las necesidades, eh, las necesidades del hombre, para detectar la voluntad de Dios, pero en esa, digamos, en esa sutileza, en esa interioridad, en esa delicadeza, ¿no? del ser humano, ¿no? Dice aquí que profetiza contra sacerdotes, profetas, reyes y contra el pueblo, ¿no? Esa delicadeza no lo hace menos valiente ni directo para, pues, irse con todo, ejerciendo su ministerio, sin importarle contra quién está profetizando. Entonces, se va contra los sacerdotes, profetas, reyes e incluso directamente contra el pueblo, ¿no? Entonces, no se toca el corazón contra nadie para profetizar. Bien, vamos a ver un poco el contexto histórico y político de la época. En el año 622 aparece una reforma religiosa de Josías. La vemos en el libro Segundo de Reyes, 22:3 y 23:27, cuando se encuentra el libro que se considera que es el Deuteronomio, o una parte principal del Deuteronomio. El rey Josías emprende una reforma religiosa, ¿no? Positiva, buena para, pues, tratar de cambiar todas estas situaciones religiosas de las que han estado profetizando los profetas anteriores. Sin embargo, en el año 609 muere el rey Josías en Megiddo, en la montaña de Megiddo. A Josías lo sucede Joacás, quien reina por 3 meses, y el rey egipcio lo sustituye por Joaquim. Entonces tenemos a Joacás y Joaquim. Y en el año 605, Nabucodonosor domina la Palestina, derrota a Egipto y se apodera de Siria. Entonces, ya en el año 605 vemos cómo empieza a crecer el imperio babilonio y empieza a derrotar a otros imperios como el egipcio y los sirios, ¿no? Entonces, pues ya la amenaza ya viene un poquito más cerca. Entonces, por un lado, después del optimismo de la reforma religiosa de Josías, después la decepción con su muerte, después la sucesión de unos reyes que no fueron tan buenos, y luego pues el imperio babilonio que va creciendo, ¿no? En el año 598 muere Joaquim y es sustituido por su hijo Joaquín. En el año 597 va a ser el sitio de Jerusalén por los caldeos. 10 años antes de la deportación de Babilonia tenemos un sitio en el año 597. En ese 597 pues los van a sitiar, los van a conquistar y digamos que podría ser una primera deportación a Babilonia, no tan masiva, sino más bien selectiva, ¿no? Se llevan al rey y se llevan algunas personas notables aquí en el año 597, preparando lo que va a suceder 10 años más tarde, en el año 587 y 586, dura un año el sitio de Jerusalén. Ahí sí va a haber la destrucción del templo, de la ciudad y una deportación masiva, ¿no? Entonces, y bueno, pues en el año 585, Godolías, que era el gobernador, es asesinado y Jeremías es llevado a Egipto, donde probablemente muere. Entonces, a grandes rasgos, el panorama histórico de, de cuando, de la época de Jeremías. Es el telón histórico. Digamos que Jeremías va a vivir en carne propia, la deportación, pero desde Jerusalén. No es llevado deportado a Babilonia. Aquí sugiere que posiblemente fue llevado deportado a Egipto, donde posiblemente murió, ¿no? Sin embargo, bueno, él va a sufrir la deportación, pero desde Jerusalén, desde la invasión, desde antes de que son invadidos hasta que son invadidos, ¿no? Y él vive en carne propia esa invasión, destrucción del pueblo,
destrucción del templo, lo va a vivir en carne propia desde Jerusalén. Entonces ese va a ser el contexto de Jeremías. Sí es un profeta exílico, se le considera así por la época en la que fue escrita, sin embargo él no fue exiliado a Babilonia. No le tocó a él, pero sí le tocó vivir en carne propia la invasión, la deportación y bueno, pues con todos los oráculos, con todo lo que él tenía que profetizar, anunciar que iba a suceder y que desafortunadamente, pues que se iba a cumplir, ¿no? Bueno, ese sería entonces el contexto histórico de, de la época de Jeremías, desde el año 622 hasta el año 585 más o menos. 22, 30, como unos 40 años de ministerio. Bien, vamos a ver ahora lo que es el relato de la vocación del profeta. Hemos visto eh, en cada uno de estos profetas, pues casi todos ellos, sobre todo los profetas pues, más extensos, pues nos hablan de algún relato de vocación, ¿no? Cómo fue que Dios los llama al ministerio, ¿no? Y aquí, pues es interesante el relato de Jeremías, es con lo que empieza, Jeremías 1, así empieza el libro con su relato de su vocación. Y pues vamos a ver algunas peculiaridades de este relato de su vocación. Eh, bueno, aquí trae unas citas, ¿no? Y no sé, me gustaría ver si lo podemos ver directamente desde la Biblia. Déjenme ver si me puedo cambiar. Uh, ok, muy bien. Aquí tenemos entonces Jeremías. La primera parte de la Biblia de Jerusalén dice palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, de los sacerdotes de Anatot, ¿no? El pueblito que decíamos que se le conoce así como el profeta de Anatot, en la tierra de Benjamín, ¿no? Pertenece ya al territorio de la tribu de Benjamín. A quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de Josías, acuérdense la reforma de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y después en tiempo de Joaquim, también abarca el periodo de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías. Entonces le va a tocar también de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto, ¿no? Entonces, bueno, pues le va a tocar la deportación. Bien, el versículo 4, ¿no? Jeremías es llamado por Dios, digamos, todo esto es el relato de la vocación. Dice, entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahvé. Bien, entonces, le dirige la palabra Yahvé, le dirige la palabra Dios a Jeremías. ¿Y qué es lo que le dice? Que antes de haberlo formado en el seno materno, o sea, antes de que fuera concebido, Dios ya lo tenía pensado y lo tenía contemplado dentro de sus planes y ya lo tenía consagrado. ¿Consagrado para qué? Para ser profeta de las naciones.
¿sí? O sea, no es algo nuevo, no es algo que a él se le ocurrió, no es algo reciente, ¿no? Sino que esa consagración viene desde antes de que naciera. Desde antes de que naciera ya Dios lo había considerado profeta de las naciones. Y él pues pone como una excusa o pues se sorprende y su objeción, ¿no? Yo dije, Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Era muy jovencito o él se sentía muy jovencito pues como para recibir tal encomienda, ¿no? Hemos visto cómo algunos otros profetas pues también ponen objeciones, ¿no? Moisés dice, bueno, pero es que ¿para qué me mandas a mí si yo soy tartamudo? O algunos otros pues ponen así como que resistencia o miedos o pues lo que les da miedo el ministerio, ¿no? Vimos otros como Isaías que dice, heme aquí, ¿verdad? Él no tiene miedo, él está dispuesto. Sin embargo, aquí Jeremías también tiene miedo, ¿no? Y eso es como una característica, como un salvo. Isaías, bueno, Isaías al principio tiene miedo porque piensa que va a morir. Pero yo creo que es algo como típico, característico de los demás, el temor o el miedo. El ejercer el ministerio no es tarea fácil, ¿no? No es, implica temor o miedo, sobre todo pues a las personas, a la gente a la que uno le va a profetizar, que pueden ser reyes y que pues esos reyes pueden no tentarse el corazón y mandar matar a uno sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, él su temor es que es muy jovencito y dice es que soy un muchacho, ¿no? Y él les dice, pues, ah, no digas soy un muchacho, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Aunque seas un muchacho, no importa, o sea, no importa si eres un muchacho o no, lo que importa es que yo te estoy enviando, lo que importa es que yo te estoy constituyendo profeta de las naciones y yo te voy a dar mi palabra para que tú se las transmitas a ellas. No tengas miedo, que contigo yo estoy para salvarte, ¿no? Esta parte del no tengas miedo también se repite en muchos profetas. No les tengas miedo. Es muy común en los relatos de vocación. El versículo 9 dice, entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Bien, entonces también tenemos en esta parte pues similar a la del profeta Isaías, ¿verdad? En el profeta Isaías es el serafín el que va y con unas tenazas toma una brasa ardiendo y con esas tenazas quema los labios del profeta y con eso lo purifica, ¿no? Sin embargo, aquí es directamente Yahvé, aquí directamente Dios alarga su mano y toca su boca, directamente Dios. Y con ese gesto, pues está haciendo lo mismo que con el profeta Isaías, ¿no? Lo está purificando, lo está limpiando, pero también al mismo tiempo, pues está consagrando su boca porque es con lo que va a ejercer su ministerio, ¿no? Lo propio del profeta es hablar. Digamos, el instrumento del profeta es la boca. Y Dios la toca para que sea un ministerio, pues, consagrado a Dios, ¿no? Y con la promesa de que Dios le dice que Él ha puesto las palabras en su boca, ¿no? Que no se preocupe, que Él va a poner las palabras en su boca. Y que les da autoridad sobre las gentes, sobre los reinos, para extirpar, destruir, ¿no? Le va a dar mucha autoridad a sus palabras, más autoridad que cualquier rey, que cualquier persona importante sobre la tierra, ¿no? Él va a tener autoridad sobre ellos. ¿Por qué? No porque sea muy grande como persona, sino porque la palabra que viene de él es la palabra de Yahvé. Bueno, ese sería pues más o menos el relato de la vocación y luego ya los primeros oráculos, ¿no? Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Seguramente en una visión. Dice, una rama de almendro que estoy viendo. Y me dijo Yahvé, bien has visto, pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla. Esto del almendro y ser velador de la palabra para cumplirla es como un juego de palabras en hebreo, como que no hace mucho sentido en español.
pero a eso se refiere, ¿no? Después dice, nuevamente me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos que estás viendo, y dice, un puchero hirviendo estoy viendo que se vuelca de norte a sur. Y me dijo Yahvé, es que desde el norte se iniciará el desastre sobre todos los moradores de esta tierra. Porque enseguida llamo yo a todas las familias, reinos del norte, oráculo de Yahvé, y vendrán a instalarse a las mismas puertas de Jerusalén y frente a todas sus murallas en torno, y contra todas las ciudades de Judá, a las que yo sentenciaré por toda su malicia, por haberme dejado a mí para ofrecer incienso a otros dioses y adorar la obra de sus propias manos. Bien, entonces aquí está profetizando pues el desastre o la calamidad, sobre todo en términos militares, que van a ser atacados o invadidos desde el norte. ¿Quién los va a invadir? En este caso ya no son los asirios, sino que ahora los van a invadir los babilonios. Sin embargo, la invasión viene del norte, los van a invadir por el norte. Por tu parte te apretarás la cintura, te alzarás y les dirás todo lo que yo te mande. No desmayes ante ellos, y no te haré yo desmayar de delante de ellos. Pues por mi parte, mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, pilar de hierro, muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Y así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, para salvarte. Bueno, vuelve a reiterar el apoyo o la permanencia de Dios en el profeta. Él le dice que se faje los pantalones, que se apriete y que diga todo lo que tiene que decir. No importa sea quien sea, aunque sean los reyes, aunque no importa a quién le tenga que profetizar, él tiene que hacerlo. Aunque tenga miedo, aunque se le doblen las rodillas, le dice que no tenga miedo porque Dios va a estar junto con él. Dios va a estar con él todo el tiempo. Y no importa qué tipo de persona sea, él tiene que permanecer firme, fiel con esta serie de, digamos, títulos dobles, ¿no? Plaza fuerte, pilar de hierro, muralla de bronce. Lo que trata de dar a entender es que él tiene que permanecer fiel independientemente de a quién le tenga que profetizar. Obviamente independientemente de que le quieran hacer la guerra, independientemente que a lo mejor eventualmente lo van a matar, como va a suceder, pero no importa si le hacen la guerra porque Dios está con él, ¿no? Y va a llegar su ministerio hasta donde Dios lo permita. Entonces, le repite y le confirma, pues, su ministerio y eh, pues, su deseo de que ejerza su ministerio, cabalmente, ¿no? Sin miedo, que haga la voluntad de Dios. Otra de las cosas importantes de Jeremías, se me olvidó comentarles, pero dentro de todos los profetas que hemos visto y los que vamos a ver, de los anteriores y de los posteriores, de los preexílicos, exílicos y posexílicos, eh, hay digamos, el que más se parece a Jesús por su vida, por ciertas características de su vida, es Jeremías. En primer lugar, porque así como Dios le dijo a Isaías, perdón, a Oseas que se casara con una prostituta, o Isaías tenía a su esposa, etcétera. Más bien a Jeremías Dios le va a pedir que permanezca soltero. Lo contrario, ¿no? Como la situación civil o el estado civil de cada profeta va a estar sujeto a la voluntad de Dios y va a ser como secundario dependiendo de lo que Dios quiera de ese ministerio. Si Dios quiere que se casen, les pide que se casen. Si Dios quiere que no se casen, como es el caso de Jeremías, le va a pedir que no se case. Aparentemente es por el contexto, por la guerra, por la invasión, así como que dice, no, bueno, pues ¿para qué te casas
¿Para qué tienes una familia ahorita si lo que viene es muy difícil, ¿no? Entonces le pide Dios a Jeremías que no se case, para que permanezca libre, para que permanezca fiel y pues para que, pues sí, pues esté más libre para ejercer su ministerio, ¿no? Y así lo va a hacer. Entonces, eh, una de las características o cualidades que lo asemeja mucho a Jesucristo es el permanecer soltero, ¿no? El permanecer en este estado de castidad a petición de Dios, ¿no? No es porque Él quiera, no es porque no le gustaría, sino simplemente porque dentro de su ministerio Dios le pide que permanezca casto, que permanezca en ese estado de soltería, ¿no? Esa es una de las características, no es la única, quizás sí es la más importante o la más que más llama la atención, pero yo creo que esa es una de las características principales que lo asemejan con Jesús. También su vida, pues va a sufrir en carne propia el hecho de ser profeta. Va a ser encarcelado, va a ser metido en un pozo, eh, entonces va a sufrir en carne propia también la prisión, igual que Jesús. Y y otra cosa, pues también podría ser ese grado de sensibilidad y de interioridad que tiene el profeta. Sensibilidad para las cosas, pues para percibir la realidad, sensibilidad para percibir las cosas de Dios, delicadeza en su trato también, y, y también la interioridad, ¿no? El ir al corazón. Vamos a ver más adelante algunos textos en donde habla Jeremías del corazón, pues está hablando de la interioridad del hombre, la interioridad del ser humano, cosa que también va a retomar Jesús cuando dice de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón, de lo que está rebosando el corazón. Entonces también Jesús se va al interior del hombre, ¿no? A, a dónde salen los pecados, las malas intenciones, pues al corazón del hombre, ¿no? Entonces se va a lo profundo, no únicamente se queda en lo exterior, sino que va más a fondo, más a las intenciones del hombre, ¿no? Entonces digamos que son algunas de las características que los hacen similares. Sabemos que el profeta con mayúsculas pues es Jesucristo. Sabemos que todos y cada uno de estos profetas son prefiguras de Jesucristo. Jesucristo también es un profeta. Y digamos que todos estos profetas de alguna manera van prefigurando el ministerio profético de Jesús. Todos estos profetas lo van anunciando, pero también Jesús mismo va a ser un profeta, ¿no? El profeta que estaban esperando, el profeta con mayúsculas. Entonces es interesante ver este aspecto también de Jeremías, ¿no? En esa parte laical, en esa parte de castidad, que se asemeja también a Jesús en cómo lleva su vida para ejercer su ministerio. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? Continuamos.
protegiendo te estaré. La palabra que yo te doy está bien. Entonces el Señor su mano extendía y con ella mis labios tocó, y al mismo tiempo decía: mira que he puesto mi palabra en tu palabra, y desde hoy tienes autoridad sobre reinos y naciones, y desde hoy tienes autoridad sobre reinos y naciones. No digas soy muy joven, tú eres hambre de madre, y ejecutarás mi orden. No le temerás a nadie, protegiéndote estaré. La palabra que hoy te doy está bien. No digas soy muy joven, tú irás a donde mi madre, ejecutarás mi orden. No le temerás a nadie, protegiéndote estaré. La palabra que hoy te doy está bien. Está bien. Está bien. Bueno, pues aquí retomando, bueno, el canto hace referencia a este primer relato y bueno, pues lo propio del profeta es dar a conocer la palabra de Dios y no es algo que él se invente, sino que él recibe de Dios mismo, ¿no? Entonces es la palabra de Dios puesta en la boca del profeta, ¿no? Y bueno, pues le da temor ahí a Jeremías, que está muy joven, pero Dios lo anima a continuar con ese ministerio, ¿no? Continuarlo hasta sus últimas consecuencias. Vamos a ver, curiosamente, que Jeremías más adelante va a ser de los pocos profetas que se quejan, ¿no? Al principio, pues sí, como que todos los profetas con su relato de vocación, pues están muy animados, muy fortalecidos en su fe, en su vocación. Sin embargo, pues más adelante tambalea no tanto la fe, sino bueno, pues tambalea el hecho de los sacrificios, el hecho de las burlas de la gente, ¿no? Eh, van a profetizar al pueblo y el pueblo que debería de recibir el mensaje de Dios y convertirse, pues más bien ese pueblo se va a burlar de ellos mismos, ¿no? Y de repente el profeta pues se encuentra solo y en esa delicadeza que tiene Jeremías, en esa sencillez, en esa sensibilidad, pues también hasta Jeremías le llega a reclamar a Dios, ¿no? Así como que, bueno, pues para qué, ¿no? Si llega a sentir esta soledad, esta angustia, a la mitad del camino de su vida profética, ¿no? Entonces, bueno, va a ser el de los pocos o el que más extensamente se queja de la situación, como que ya quiere aventar la toalla, dice, no, no, señor, pues yo no puedo, así no se vale, no me hacen caso, no me escuchan, no te hacen caso a ti, mejor ya quiere aventar la toalla, quiere dejar el ministerio o prefiere hasta morir que continuar así, ¿no? Es una etapa de vacío, de soledad, de depresión, que sufre, pero se supone que ya más adelante en el ministerio, ¿no? Bueno, eso sería entonces el relato de la vocación del profeta. Vamos a ver, qué más sigue, ¿no? Vamos a ver entonces.
aquí. Bueno, vamos a ver algunas citas selectas de los primeros capítulos o del segundo capítulo. Este, pues algunas citas así como entresacadas para ver qué es lo que Dios le está diciendo a su pueblo, ¿no? Por medio del profeta Jeremías. En Jeremías 2:1 dice, de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme por el desierto, por la tierra no sembrada. Pues aquí está haciendo referencia a esta profecía, ¿no? Digamos de una manera análoga a Oseas cuando va a conquistar a su esposa y dice, la llevaré al desierto y le hablaré de amor, ¿no? Hacen referencia a esa etapa en el desierto, a esa etapa del Éxodo, pues cuando era ese cariño juvenil, como dice acá, el amor de noviazgo, ese seguirlo por el desierto, cuando no había nada materialmente, sin embargo el pueblo tenía a Dios y Dios tenía al pueblo, ¿no? Por la tierra no sembrada, donde no había siembra todavía. Entonces le reclama con nostalgia ese cariño juvenil, ¿no? Como nosotros cuando a lo mejor nos acercamos a Dios por algún retiro, algún encuentro, y pues como teníamos ese cariño juvenil, ¿no? Ese amor como a flor de piel. Y sin embargo, bueno, pues después van pasando los años y nos vamos enfriando y se nos va olvidando ese amor tan grande que llegamos a tener en esa juventud, en ese noviazgo. En ese noviazgo con Dios, obviamente. Así dice Yahvé, ¿qué encontraban vuestros padres de mí, en mí de torcido, que se alejaron de mi vera y yendo en pos de la vanidad, se hicieron vanos? Pues esta cita también, este oráculo es muy fuerte, ¿no? ¿Qué encontraban vuestros padres en mí de torcido? O sea, ¿qué hice yo mal? Dice Dios, dice Yahvé, ¿qué hice yo mal para que sus padres se alejaran de mí? Para que sus padres se alejaran de mi camino, ¿no? Del camino que yo les había trazado. Acuérdense que la alianza pues era de dos vías. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y para que ellos fueran su pueblo, pues tenían que cumplir los mandamientos, ¿no? Entonces, el camino estaba trazado, que eran los mandamientos, la ley, la alianza. Sin embargo, se alejaron de ellos, ¿no? Y se fueron en pos de la vanidad y se hicieron vanos, ¿no? Se hicieron en pos de otros dioses, se hicieron, le dieron importancia a cosas que ni siquiera eran importantes, ¿no? A dioses que ni siquiera eran dioses, a cosas vanas. Y ustedes también se hicieron vanos, ustedes se hicieron banales, porque se fueron a cosas que no tenían importancia y me dejaron a mí. Pues también es dura esta profecía, ¿no? Dice aquí abajo en el 2:8, los sacerdotes no decían, ¿dónde está Yahvé? Es decir, los sacerdotes no buscaban a Dios, siendo sacerdotes no buscaban a Dios. Ni los peritos de la ley me conocían. Los que se supone que conocen la ley al derecho y al revés, no conocen a Dios. Los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban por Baal y en pos de los inútiles, o sea, de los dioses, andaban. Pues nadie conoce a Dios, nadie tiene una relación directa con Dios, nadie tiene una relación estrecha con Dios, todos se han olvidado de Dios y se han ido o en pos de otros dioses o en pos de ellos mismos, ¿no? Por eso dice, bueno, les tira aquí duro a los sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley, a los pastores, a los profetas, ¿no? De todos ellos no se hace nada, ¿no? Que se supone que deberían de ser la base de la fe, deberían de ser los primeros en tener esa fe, en tener ese conocimiento de Dios, pues no lo tienen, ¿no? No lo tienen porque ellos mismos son los que se han alejado de Dios. Luego tenemos esta cita, ¿no? Doble mal, digamos, este reclamo. Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retienen.
Bueno, aquí se revela Dios como ese manantial de aguas vivas, ¿no? De aguas profundas. eh, Así como dice Jesús, eh, el que escuche mi voz, el que crea, ah, como dice, es Juan 7, pero dice, puesto en pie, Jesús dijo, eh, algo así que dice como por su seno correrán ríos de agua viva, algo así, en Juan 7. Entonces se manifiesta Dios como ese manantial de aguas vivas y ¿qué le reclama? Dice, bueno, yo soy el manantial de aguas vivas, digamos un arroyo de agua que da vida y ustedes se hacen cisternas, es decir, una cisterna pues estanca el agua, ¿no? En lugar de que corra esa agua viva, pues hacen cisternas para estancar el agua, ¿no? Y un agua estancada ustedes saben que se echa a perder. Entonces hacen cisternas para retener esa agua viva, pero ni siquiera la pueden retener, ¿no? Porque esas cisternas están agrietadas y entonces esa agua viva que debería de fluir, que debería de correr, no solamente no corre, sino que se filtra y se desaparece. Entonces, eh, no retienen esa agua viva que Dios les está mandando, ¿no? Que es su palabra, que es su espíritu, que es su presencia. Ellos, ese pueblo rebelde, se ha hecho cisterna. En lugar de hacerse un canal de agua viva, se hace una cisterna, pero aparte una cisterna agrietada, ¿no? O sea, todo lo opuesto de lo que debería de ser. En lugar de ser un canal de agua viva, ahora es una cisterna y para acabarla, una cisterna agrietada. Porque así te blanquees con salitre y te des cantidad de lejía, se te nota la culpa en mi presencia. Aquí habla pues de la hipocresía, ¿no? De los pecados que conoce muy bien Dios y les echa en cara pues al pueblo, ¿no? Al pueblo y en especial aquí a los sacerdotes, a los pastores, etcétera. Entonces dice, pues sí, aunque te blanquees, aunque te presentes eh, muy limpio, muy puro, se te nota la culpa en mi presencia. Y bueno, pues aquí podemos hacer una pequeña reflexión y la verdad es que el pecado se nota, ¿no? Cuando una persona o nosotros mismos cometemos pecados, no sé si les ha pasado que se ven al espejo y se nota el pecado. Es algo que no se puede esconder. Y a Dios menos, ¿no? Pero incluso hasta las personas pueden notar el pecado. Sí es algo que se puede notar. Este, entonces no importa que se bañen o que se limpien o que se echen cloro, el pecado se nota. Y a Dios no lo podemos engañar. El pecado ahí está. Pero tú dices, no hay remedio, a mí me gustan los extranjeros y tras ellos he de ir. ¿No? Hablando de los dioses extranjeros. Entonces, en medio de todos sus problemas y sus calamidades, en lugar de volver a Yahvé, van en busca de otros dioses y van en busca de dioses extranjeros, como haciendo la comparación como de sus amantes, ¿no? Como van, ¿no?, en busca de otros extranjeros. Pues, ¿dónde están tus dioses los que tú mismo te hiciste? Que se levanten ellos a ver si te salvan en tiempo de desgracia. Pues cuántas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses. Judá, y cuántas calles cuenta Jerusalén, otros tantos altares hay de Baal. Bueno, pues aquí les echa en cara y le reclama la cantidad de dioses, ¿no? Casi que hay un dios por cada ciudad, y es que esto era común. Había ciudades-estado y cada ciudad a veces la consagraban a un dios diferente, ¿no? Entonces les dice, ahora sí que viene la calamidad y ahora viene la desgracia, ahora sí vienes a mí. Pues no, diles a tus dioses, ¿no? Sabe Dios que los otros dioses no existen. Entonces, ¿cómo le pueden ayudar a él si son dioses que no existen, ¿no? No los puede ayudar. Entonces, le dice que se levanten ellos a ver si te salvan en tiempo de la desgracia. Sí, cuando te iba bien, ibas y les ofrecías sacrificios, les ofrecías incienso, etcétera. Pues ahora ve con ellos a que te salven, ¿no? Ahora sí quieres venir conmigo, ¿no? Como si dijera Dios,
pues ve con tus brujos, ve con tus horóscopos, ve con tus, no sé, tus talismanes, ahora que te salven ellos. Pues tanto tienes tu confianza puesta en ellos, pues ahora que ellos te salven. Ahora sí vienes conmigo, ¿no? Bueno, esas son algunas citas, ¿no? Eh, Jeremías también habla un poquito de la conversión, un poquito similar al profeta Oseas. Dice en el capítulo 3, versículo 1, supongamos que despide un marido a su mujer, ella se va de su lado y es de otro hombre. ¿Podrá volver a él? ¿No sería como una tierra manchada? Pues bien, tú has fornicado con muchos compañeros y vas a volver a mí, oráculo de Yahvé. No, pues como haciendo esta comparación como Oseas, la esposa de Oseas, que era prostituta y que se iba con otros amantes, ¿no? Pues así dice Dios, pues tú te has ido con otros amantes, es como si fueras una mujer y te has ido con otros amantes y te has acostado con ellos, ¿no? Está bien, has fornicado con muchos compañeros y vas a volver aún así a mí. Bueno, esa sería, la respuesta es sí, o sea, Dios está dispuesto a perdonarnos aun cuando nosotros hayamos cometido el peor de los pecados. Él sí está dispuesto a perdonarnos. A lo mejor humanamente nosotros no lo haríamos, pero Él sí. Y luego dice en la siguiente cita, Jeremías 4:4, circuncidaos para Yahvé y extirpad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que brote como fuego mi saña y arda y no haya quien la apague, en vista de vuestras perversas acciones. Bien, tenemos esta frase típica de Jeremías, ¿no? Circuncídense para Yahvé y extirpen los prepucios de vuestros corazones. ¿Qué significa extirpar los prepucios de vuestros corazones? Bueno, acuérdense, eh, debemos de acordarnos que la circuncisión era una marca, una cirugía que tenían en la carne el pueblo de Israel, específicamente los hombres, porque las mujeres obviamente no se podían circuncidar por la zona en la que se realiza la circuncisión. Pero esa circuncisión, en teoría, debería de ser una marca que debería de demostrar pertenencia a Yahvé. Era la forma de pertenecer al pueblo, ¿no? Entonces era una marca en la carne que decían que ellos pertenecían a Yahvé, ¿no? Entonces dice, circuncídense para Yahvé y extirpad los prepucios de vuestros corazones. Es decir, para el profeta Jeremías de nada sirve una circuncisión, una marca exterior en la carne, si el corazón no está consagrado a Dios, si el corazón no está orientado a Dios, si de corazón no quieren pertenecer a Yahvé, entonces de nada sirve tener esa marca en la carne, esa cirugía en la carne, si el corazón está lejos de Dios. Entonces más bien habla de que los corazones son los que tienen que estar circuncidados. Es más importante que los corazones estén volcados hacia Dios que a una operación de la carne que cualquier persona puede recibir. Vemos aquí en esta circuncisión de los corazones la parte interior de Jeremías, la interioridad. No se va a la exterior, no se va a la carne, sino se va al interior, se va al corazón, ¿no? Y es que en el corazón, bueno, pues ahí están todas nuestras entrañas, ¿no? Bíblicamente o alegóricamente hablando, ahí están nuestros sentimientos, ahí están nuestras decisiones, ahí están nuestros afectos, ahí están nuestras prioridades, lo que está en nuestro corazón. Entonces, es tan interior el profeta Jeremías o va demasiado al interior, al corazón del hombre, que habla de esta circuncisión del corazón, ¿no? O sea, los prepucios de los corazones, ¿no? O sea, lo más importante es consagrar los corazones de cada uno de nosotros a Dios, no tanto hacer una cirugía en la carne, sino que nuestros corazones estén convertidos a Dios, que nuestro alma, nuestro interior
esté volcado hacia Dios. Si no está volcado hacia Dios, de nada sirve todo lo demás, es vano, ¿no? Bien, hasta aquí algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algo que les surja a la mente con estas citas, con estos temas. ¿Algún comentario, pregunta, eh, algo que les venga a la mente, algo que les haya llamado la atención? ¿No? ¿Nadie? 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 Eh, pues que es llamado muy joven, este, y creo que mucho de lo que se debería de hacer ahora, pues justamente es eso, ¿no? Que los jóvenes pudieran ser, digo, todo lo podemos ser, pues, pero este, yo me traslado, pues, al tiempo de hoy y nuestros jóvenes de esas edades, la verdad es que están pensando en cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, me refiero a 18, 19 años. Y no la generalidad, pues, pero eh, creo yo que es como importante y lo que me llama la atención es justamente eso, cómo a esa edad los muchachos pudieran hacer muchísimas cosas y están en la actualidad pensando en cosas completamente diferentes, inclusive mucho, muy alejados de Dios. Y ahora ni siquiera hablemos ya de 19 años, ¿no? Estamos hablando a veces de chiquitines de 11, 12 años este, que están pensando en otras cosas y luego se pierden. Entonces, pues, bueno, realmente eso me llama la atención, ¿no? El que he llamado mucho, muy joven y pues que en la actualidad pues harían falta otros Jeremías, ¿no? Hablando pues de los jóvenes. Sí, de acuerdo. Sí hay una generación que ya se perdió y otra que se está perdiendo, ¿no? Sí hay jóvenes, pero desafortunadamente son pocos, ¿no? Y pues si no se acercan a los ambientes religiosos, ambientes de iglesia, pues es difícil que puedan sentir ese llamado, esa vocación eh, en una familia no cristiana, fuera de un ambiente parroquial, fuera de un ambiente que propicie esto, ¿no? Entonces, sí hacen falta muchos Jeremías y pues nosotros también propiciar el ambiente para que esos Jeremías pues eh, escuchen ese llamado también, porque a lo mejor sí lo tienen, pero no lo siguen y se quedan ahí en el olvido, ¿no? Por no seguir su vocación. Sí, muy bien. Y contrasta, ¿no? Lo jovencito. Pues si vemos un jovencito de 19 años, pues sí está muy, muy jovencito y que ya a esa edad esté hablando, denunciando reyes, denunciando profetas, sacerdotes, pues sí llama la atención. Solamente es obra de Dios, solamente es con la autoridad de Dios, ¿no? La autoridad moral y la autoridad que Dios le da. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario, algo que les haya llamado la atención? Y es que yo creo que tiene su razón de ser, obviamente, de que lo haya llamado muy joven, porque seguramente su periodo tenía que ser largo, ¿no? Por las situaciones o las circunstancias. Digo, no sé más adelante qué es lo que hable o que predique, pero pues para durar tanto, me imagino que sí tenía pues cierta fortaleza, ¿no? De su carácter o algo así, o por eso fue elegido, supongo, ¿verdad? Sí, lo que llama la atención es que incluso lo llama, o según él dice, que desde antes de nacer, ¿no? O sea, no es que lo vio, lo escogió, o sea, sino desde antes de su nacimiento él ya había sido escogido para ser profeta de las naciones, ¿no? Entonces, pues sí, nace y ya está consagrado, desde el momento en que nace ya tiene todas esas cualidades, todas esas características propias para su ministerio. Y sí, bueno, pues los tiempos pues son los tiempos de Dios, ¿no? Obviamente Dios sabe en el tiempo cuál es el momento indicado, a lo mejor
lo pudo haber llamado más grande, pero él quiso llamarlo en ese momento. Ahora también ya de 19 años, pues tampoco es que fuera un niño, ¿no? Ya en nuestros países ya puede votar, puede elegir presidente, puede emborracharse, puede hacer muchas cosas, ¿no? Digamos que ya era un adulto. Este, Él se sentía muy joven, pero Dios le dice que eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso no es importante. A lo mejor para hacerse escuchar, porque pues sí, si un jovencito va a tocar las puertas del rey y eso, va a pedir audiencia, pues a lo mejor él mismo siente mucha inseguridad. Pero la seguridad viene de parte de Dios, que Dios le dice, yo voy a estar contigo, yo voy a estar junto a ti, ¿no? Y yo te voy a decir todo lo que tú les vas a decir. La seguridad y la autoridad vienen de Dios. No es Él mismo el que toma la iniciativa, no es Él el que se va a inventar las palabras, sino es Dios el que por medio de Él va a realizar ese ministerio. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, continuamos con algunas otras citas, ¿no? También habla de esas rebeldías del pueblo cuando cuestiona, cuando se aleja de los mandamientos. Dice en Jeremías 4:14, limpia de malicia tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. La malicia, ¿no? ¿Hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos? ¿Hasta cuándo? Fíjense, yo siempre me gusta con estas citas y cada que las leo y las repaso, pues a mí me gusta preguntarme a mí mismo, ¿no? A mí me gusta que la palabra me cuestione y de eso se trata, esa es la riqueza de la palabra, el cuestionarnos a nosotros mismos. Es muy fácil cuestionar a los demás, pero es muy difícil cuestionarse a uno mismo porque uno siempre piensa que está bien. Pero bueno, pongámonos un poquito que Dios nos está hablando a nosotros y que nos dijera así, que nos dijera esas palabras. Que nos dijera Víctor, Pedro, Ángel, Ángeles, Linda, así por nuestro nombre, ¿no? Que nos dijera Miguel, Miguel Ángel, limpia de malicia tu corazón, o en lugar de Jerusalén, que pusiéramos, limpia de malicia tu corazón, Miguel Ángel, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos? Y es que es muy dura esta palabra, ¿no? Porque va directo al interior. Cuando hemos cometido pecado, yo creo que todos hemos cometido pecados y nos reconocemos pecadores, pues tenemos la malicia de cometer el pecado, ¿no? Tenemos la maldad de cometer ese pecado. Y cuando caemos en ese pecado y recurrentemente caemos en este pecado, como sucede, ¿no? Que hay un pecado que nos domina o que creemos que es más fuerte que nosotros y creemos que es un pecado dominante, pues va quedando como esa resaca, esa malicia de cometerlo y volverlo a cometer y volverlo a cometer, esa necedad de caer en esa tentación reiterativamente, ¿no? Entonces va quedando como esa malicia. Y aunque vamos y nos confesamos y nos arrepentimos y todo, pero al rato volvemos a caer porque digamos que esa malicia no se ha arrancado de raíz y sigue estando ahí. Entonces en cualquier situación puede volver a caer en ese pecado, ¿no? Entonces, eh, pues es muy duro, ¿no? Que nos diga Dios, quita la malicia de tu corazón. Es muy duro que nos diga Dios, ¿hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos, ¿no? Porque digamos que esos pensamientos torcidos son los que empiezan a, a provocar en nosotros que caigamos. Casi siempre los pecados son premeditados, siempre son conscientes, si no fueran conscientes no serían pecados, pero casi siempre son premeditados. Entonces se nos mete una idea y empezamos a darle vuelta a esa idea y si hago esto, y si hago esto, y si hago esto. Entonces muchas veces muchos de nuestros pecados vienen de nuestros pensamientos torcidos. Y ahorita voy a hacer esto, y ahorita voy a hacer esto, y hasta lo planeamos y lo hacemos, ¿no?
Hay otros que son espontáneos, pero hay unos que sí son muy, muy premeditados. Y entonces ya desde que le damos cabida en nuestra mente a ese pensamiento, esa idea torcida de la posibilidad de hacer y de cometer un pecado, y le estamos dando vueltas y le estamos dando vueltas y le estamos dando vueltas, pues ya estamos en estas situaciones de los pensamientos torcidos, ¿no? También los pecados, hay pecados que se cometen con el pensamiento, ¿no? Y es esa parte interior de la que va Jeremías. No se centra únicamente al exterior, sino también al interior, ¿no? Y los pecados también no solamente se cometen exteriormente, sino también se pueden cometer de palabra, obra y omisión, ¿no? Decimos en la Iglesia Católica. Y también de pensamiento. Entonces, y el pensamiento pues no se ve, es algo que los demás no ven, pero es algo que uno sí sabe que está ahí, uno trae el pensamiento. Entonces, por eso el profeta Jeremías va al pensamiento, va al fondo para ver y saber eh, nuestras intenciones más oscuras, nuestra cloaca interior, nuestra cañería interior, ¿no? Que está en nuestra mente, que da cabida, que da lugar a que existan estos pensamientos y que estos pensamientos dan cabida y dan lugar a nuestros pecados. Entonces es muy fuerte esta palabra si la aplicamos a nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos, ¿no? Sobre todo porque pone en riesgo nuestra salvación, sobre todo porque nosotros pensamos que estamos bien, pero sabemos que con cada pecado nosotros ponemos en riesgo nuestra salvación. Entonces habla de esa corrupción, de ese algo que está mal dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestros pensamientos hay algo que está mal. Que no cortamos las tentaciones de raíz o desde que llegan, ¿no? Sino que las maquinamos y les damos cabida en nuestra mente a estos pensamientos torcidos, ¿no? Bueno, es dura la palabra, ¿no? Es dura la palabra cuando la aplicamos a nosotros. Y cada uno puede poner su nombre y cada uno puede pensar en su pecado más recurrente, ¿no? Y que Dios nos diga directamente hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo durarán en ti esos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Eso es muy fuerte, yo creo. Luego, tu proceder y fechorías te acarrearon esto, tu desgracia te ha penetrado hasta el corazón porque te rebelaste contra mí, ¿no? Entonces todo surge de una rebeldía, todo surge de un querer hacer las cosas como nosotros queremos y eso va generando pues consecuencias y luego vamos y nos quejamos con Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuánto de lo que nos quejamos de Dios, con Dios, cuánto de lo que nos quejamos de que nos acontece es consecuencia de nuestro pecado? Pero somos tan cínicos que no nos fijamos en nuestro pecado, sino nada más nos fijamos en la consecuencia y todavía a veces hasta le echamos la culpa a Dios, ¿no? De que por qué nos sucede esto, por qué me pasó esto, por qué esto, ¿no? Miles de consecuencias que podríamos mencionar eh, con cada uno de los pecados que cometemos, ¿no? Entonces, luego todavía vamos y le reclamamos a Dios por qué nos sucede esto y le pedimos que nos ayude, pero no hacemos el esfuerzo por eliminar el pecado. Nada más queremos que se elimine la consecuencia, pero nosotros no queremos eliminar el pecado. Entonces tu proceder y fechorías te acarrearon esto. ¿Cuál es esto en el pueblo de Israel? Bueno, pues el olvidarse de los mandamientos hace que se olviden de Dios, el olvidarse de Dios hace que pierdan su fe, no lo toman en cuenta a Dios y entonces quedan expuestos a los extranjeros, ¿no? Y eso mismo que ellos cometían con los más débiles, ahora los extranjeros van a cometer con ellos en la invasión, en la diáspora. Vean aquí en el 4:22, es duro, ¿no? Jeremías dice, es porque mi pueblo es necio. A mí no me conocen, criaturas necias son, carecen de talento. Sabios son para lo malo, ignorantes para el bien. Pues lo mismo, ¿no? Este pueblo es necio, pero también en lugar de pueblo pues, se puede estar dirigiendo a cada uno de nosotros si es que somos necios, ¿no? Y es que cometer pecado es una necedad y necedad es cometerlo reiteradamente, es una mayor necedad, ¿no?
Entonces el pueblo comete pecado reiteradamente, es necio. Nosotros cometemos también pecado reiteradamente, también somos necios. Y a mí no me conocen, ¿no? Este conocimiento, esta falta de conocimiento que también hemos visto en otros profetas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Decía otro profeta. Entonces ese conocimiento de Yahvé que no es de que sepamos que existe o que no existe, yo creo que todos sabemos si existe o no existe, hasta el diablo sabe que existe. El conocimiento implica esa relación estrecha, implica oración, implica el conocer íntimamente a Dios, el tratarlo íntimamente, no únicamente saber que existe, ¿no? Eh, pero en general, la gente, la sociedad, las personas se han olvidado de Dios, desconocen a Dios. La mayoría de las personas no tienen un trato familiar con Dios. No sé si ahí pudiéramos estar de acuerdo todos. La mayoría de las personas en la actualidad no tienen un trato ordinario con Dios. Sí hay quienes lo tienen, claro, no digo que no a nadie, pero como regla general, la mayoría de las personas están enfrascadas en sus negocios, en sus redes sociales, en sus ambientes, pero no están enfrascadas en un trato familiar con Dios. Dice que son sabios para lo malo, ignorantes para el bien. Y sí, hay gente muy hábil para hacer lo malo, ¿no? Muy habilidosa, con mucha malicia para hacer el mal, pero muy ignorante para hacer el bien. Digamos, en general se cumple la profecía también en nuestros tiempos, ¿no? La siguiente cita, Jeremías 5:1, dice: recorred las calles de Jerusalén, mirad bien y enteraos. Buscad por sus plazas a ver si topáis con alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaría. Jeremías 5:1. Bien, entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? ¿Se acuerdan que otro profeta, me parece que es Miqueas, ya hablaba de una corrupción generalizada? No únicamente de los sacerdotes, no únicamente de los reyes, no únicamente de los poderosos, sino que ya una corrupción generalizada. Pues aquí también Jeremías ve una corrupción generalizada. Dice, busquen en las calles de Jerusalén, busquen en las plazas, a ver si hay uno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaría. ¿A quién perdonaría? A Jerusalén. La verdad, lo que ve el profeta es que no hay nadie que practique la justicia y no hay nadie que busque la verdad. Posiblemente él, ¿no? A lo mejor en atención a Jeremías sería el único, ¿no? Pero todos los demás, dice el profeta, no hay nadie que se salve, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que es una corrupción generalizada, esta falta de justicia, que ya nadie practica la justicia y nadie busca la verdad, ¿no? Si hiciéramos, si lo aplicáramos en nuestros días, yo creo que pues también habría muy poquitas personas que practican verdaderamente la justicia y buscan la verdad. Entonces, para Dios, a través del profeta, no hay uno solo, ¿no? Podemos regresar también como a Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando negocia, está intercediendo Abraham con Dios para ver bueno, Señor, si hubiera 50 justos, en atención a estos justos, ¿se salvaría? Sí, si hubiera 50 justos. Bueno, si hubiera 45, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera 10, sí, en atención a esos 10, se salvaría. Pero ahí ya para, ¿no? Y quizás debió haber llevado a con que hubiera uno, ¿no? O sea, aquí para Jeremías, con uno solo que hubiera, ya con eso se salvaba la ciudad. Entonces quizás Abraham debió de haber llegado hasta que fuera uno, a ver si Lot, en atención a Lot, se salvaba la ciudad. Sin embargo, no había los que él pedía, ¿no? Y luego dice, porque son muchas sus rebeldías y sus apostasías son grandes. Vean aquí el grado de podredumbre, de perdición que había en esa época y posiblemente ahorita estamos peor, ¿no? Dice, son caballos lustrosos y vagabundos, cada cual relincha por la mujer de su prójimo, ¿no? ¿A qué nos da idea? Que ni siquiera respetan a la mujer del prójimo, ¿no?
son un pueblo lujurioso, que solamente están viendo con quién tener sexo, y ni siquiera les importa o ni siquiera respetan a la mujer de su prójimo, ¿no? Nada más ven ven una yegua, ¿no? Digamos así, o ven la mujer de su prójimo y relinchan, ¿no? Relinchan por la mujer de su prójimo. Hay cero respeto, ¿no? Hay lujuria desbordada, desenfrenada, ¿no? Y en cuanto a los profetas, el viento se los lleve, pues carecen de palabra. Así les será hecho. No, está hablando de los falsos profetas. Muy bien, yo creo que aquí le vamos a dejar el día de hoy. Con esto de las rebeldías. Vamos en el capítulo 4 y 5 de Jeremías. Yo creo que con esto tenemos una idea de la vocación del profeta, de los primeros oráculos. Vimos así salteaditos, pero pues esos son como Isaías, ¿no? Duros y a la cabeza, son profecías muy duras que nos cuestionan a nosotros, a nuestra iglesia, a nuestra fe, si estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa es la misión del profeta, cuestionar. Entonces, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta de esto. Bueno, pues si no Que, tienen, sí, adelante. no, sí, solo iba a comentar que eh, por eso al principio se decía esta parte, ¿no? Que es un profeta que interioriza mucho, o sea, ve mucho hacia la parte interior y pues es parte de lo que nos falta, ¿no? Porque luego pues somos el cascarón, pero es la apariencia, entonces él interioriza. Y pues justo me llamaba la atención eso, ¿no? El cómo él se va más hacia la parte del interior del corazón y demás, y que pues lo de afuera luego a veces sale sobrando y actualmente a veces nos preocupamos más por ello, ¿no? Por esas apariencias o por la parte exterior en todos los sentidos, desde cómo nos vemos físicamente, inclusive la ropa, comportamientos y cosas así, pero pues eso son apariencias y Jesús lo dice en muchas ocasiones, ¿no? Esto de sepulcros blanqueados y cosas así, donde, pues bueno, me llamó pues la atención eso, ¿no? Que es un profeta muy hacia el interior, y pues bueno, creo que es lo que debemos de cuidar nosotros también. Sí, es correcto. Habla del corazón, pero también habla de los pensamientos. Entonces, dónde se gestan los pecados, ¿no? Y bueno, pues son antecedentes también, y Jesús también va al interior, ¿no? En Mateo, todo Mateo 5, 6 y 7, pues ahí está toda esta revolución que Jesús hace de los mandamientos, ¿no? Por ejemplo, a ustedes se les ha dicho no cometerás adulterio, pues yo les digo cualquiera que haya deseado la mujer de su prójimo ya cometió adulterio, algo así, ¿no? Entonces va más allá y eso pone más difícil el cumplimiento de la ley, porque no es simplemente, bueno, sí, yo no he cometido adulterio físicamente con ninguna persona, pero si preguntamos, bueno, y con el pensamiento, ¿cuántas veces has cometido adulterio, no? Entonces, si vamos al pensamiento y si nos vamos al interior de cada persona, pues se nos pone más complicada la salvación, ¿no? Cuando nada más es exterior, bueno, pues podemos a lo mejor refrenarnos o por apariencias o escondernos o no sé. Pero cuando vas ya a los deseos más íntimos y profundos del hombre, ahí sí ya no tienes escapatoria y a Dios no lo puedes engañar, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, dice, por ejemplo, a ustedes se les ha dicho, no matarás a tu hermano. Pues yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano es como si ya lo hubiera matado, ¿no? O sea, el enojo hacia una persona, un gran enojo, una gran molestia hacia una persona es casi, casi como si lo hubiéramos matado, ¿no? Entonces, porque a lo mejor en nuestra mente, pues lo quisiéramos matar, aunque no lo hagamos exteriormente, ¿no? Pero en nuestro coraje
En nuestra intención quisiéramos eliminarlo, desaparecerlo, esa persona que nos hizo enojar, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante porque una va muy relacionado, de acuerdo al Evangelio, de no quedarnos únicamente con la parte exterior, sino profundizar, ir más allá a las intenciones. Y en las intenciones, pues es un mundo de cosas que suceden antes de que realices un acto, ¿no? A lo mejor alguien lleva una vida aparentemente un sepulcro blanqueado, que aparentemente se refrena o se retiene de hacer cosas, pero acá en su mente, en su imaginación, quisiera hacer mil cosas, ¿no? Y a lo mejor está pecando más acá en su mente, en sus intenciones, en su malicia, que lo que está haciendo exteriormente. Y sin embargo, Dios también va a tomar en cuenta nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestros deseos, todo eso. Una, porque de ahí surge todo lo exterior, pero otra, porque desde ahí ya podemos estar cometiendo pecado, ¿no? Si no limpiamos, si no purificamos esa parte de nuestros pensamientos, pues nos sale lo humano, nos sale no sé, como dice Jesús, cada quien habla de lo que está lleno el corazón y se nos va a salir una mala palabra y se nos van a salir actitudes y actos que no deberíamos tener porque no hemos limpiado y purificado el interior. Tenemos que limpiarnos y purificarnos desde dentro. Y es bien interesante y es bien importante, ¿no? Como ahí van de la mano Jeremías y Jesús. No está tan fácil, no es nada más no cometer adulterio, es no desear cometer adulterio, no enojarte con tu hermano, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya se nos pone más difícil cumplir los mandamientos, ¿no? Y nos cuestiona mucho cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros deseos y pues sí, ir un viaje, echar un viaje a la pureza de intención de nuestro corazón. Y a lo mejor ahí algunos pasan la prueba y algunos no, pero es más difícil pasar esa prueba, ¿no? Que la prueba de los actos exteriores. Es más difícil para pasar la prueba de los deseos impuros, de la pureza del corazón, de las malas intenciones que dejamos que se vayan anidando en nuestro corazón y que a la postre pueden hacer que cometamos actos exteriores o no, pero los cometamos o no los cometamos, el corazón ya está lleno de esa impureza, ¿no? Y esa impureza ya nos está haciendo daño. Pero sí, muy bien, es un buen punto y sí es clave para entender a Jeremías, ¿no? Esa interioridad que no habíamos visto tanto en otros profetas. Sí hay pinceladas, pero digamos el maestro de la interioridad es Jeremías. Va a lo profundo, a las intenciones, al corazón, a los deseos. Circuncídense el corazón. Ve a lo más interior, a lo más profundo de tus deseos. No tanto que realices o no realices ciertas prácticas exteriores. Eso no es tan importante como ir a la raíz, al corazón. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Sí, bueno, tiene que ver obviamente con esto. Y me quedé pensando, es que también es muy conciso, o sea, muy concreto, muy directo. Obviamente, pues por lo mismo que va al corazón y el pensamiento, como que no se anda con muchos rollos, ¿no? Digo, claro, es palabra de Dios, pero va directo, va a lo que va. Dice las cosas crudas. Así es, sí, duro y a la cabeza, ¿no? Quizás Isaías y Jeremías también son muy directos, muy incisivos. Y aquí fue un resumen así de algunas citas, ¿no? Nomás entresacadas, ¿no? Pero sí no necesita mucho rodeo o darle vueltas o explicaciones o contar una historieta para dar una enseñanza, ¿no? Va directo a la cabeza, ¿no? Al mensaje, a lo que tiene que llegar y a denunciar. Y la verdad es que sí nos cuestiona. Miren, estos profetas de verdad que sí cuestionan. Y cada vez, aunque yo haya dicho, ya esta clase ya le he dado varias veces y no sé qué, cada que paso por aquí, cada que vuelvo a leer, me cuestiona, ¿no? Y ese es lo, lo interesante de la palabra de Dios, que siempre te cuestiona, ¿no? Y yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, podemos salir bien librados, ¿no? O nos pega en una cosa o nos pega en otra, pero yo creo que todos eh,
nos ayuda a reflexionar en nuestra fe, cómo está nuestra fe y cómo está nuestra pureza de intención y cómo está nuestra forma de vida, ¿no? Si estamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios o no. Y con estas preguntas y con estos cuestionamientos que hacen los profetas, con estos oráculos, pues cuando uno lo aplica a sí mismo, se da cuenta que uno no está tan bien como uno pensaba, ¿no? Y a lo mejor uno se da cuenta que a lo mejor uno también es como un sepulcro blanqueado, ¿no? Que aparentemente ante los demás o ante uno mismo, cumple, estás bien, pero si vemos adentro de un sepulcro, vemos lo que hay, ¿no? Y solamente nosotros y Dios sabemos lo que hay en nuestro corazón. Aunque sí se percibe por otras personas, pero realmente lo que hay, pues solamente Dios y uno sabe lo que hay en nuestros corazones. Y de lo que debemos de purificar y de lo que tenemos que trabajar para quitar esa malicia, para quitar esos malos pensamientos, para no recrear, darles juego, porque ahí se gesta todo el pecado, ¿no? De nosotros depende si lo vamos como depurando, sacando rápido, una tentación, un mal pensamiento, una mala idea, pues sacarlo rápido, o si le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que caemos no solamente en pensamiento, sino también en obra o palabra. Eh, pero ahí es, digamos, el germen de la maldad, o de la bondad también, o de la bondad. Ahí en el corazón se gestan las cosas buenas y las cosas malas. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, fíjate que ahorita que comentas todo eso, a eso me refiero con que es más directo. A lo mejor en los profetas anteriores, como estábamos analizando un poquito en el contexto en que el pueblo estaba portándose mal y así. Digo, aquí mismo sí se porta mal el pueblo, pero como que yo siento que tan es así que hasta la clase se me fue rápido, que precisamente nos habla más, o bueno, yo lo sentí así, ¿no? Que me habla como que más a mí, que a diferencia de los profetas anteriores que hemos analizado, que como que le hablaba al pueblo de Israel y como que no, yo no le tomaba mucho, ¿cómo decirlo? Mucho contexto conmigo, ¿no? Que sí tiene que ver, pero como que me atrapó, por decirlo así, de alguna manera. Sí, 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 es correcto. Aunque también siempre en los otros también, a lo mejor no hicimos tanto énfasis, pero también es un reclamo que también lo podemos hacer nuestro, ¿no? También el reclamo en los otros, pero sí, y Isaías parecen más directos, ¿no? Y los otros también, y también los otros podemos aplicarnos lo que les reclama. Pero sí, sí son, estas primeras citas de los primeros capítulos van así como que muy duro y a la cabeza. Y bueno, pues también depende de nosotros el ir utilizando o ir estudiando y pues ir enseñándonos a cualquier texto bíblico, cualquiera, aplicarlo a nosotros, ¿no? Porque esa es también la riqueza de la palabra de Dios. No es un libro de historia cualquiera, no es la historia de un pueblo cualquiera, es la historia de la salvación y de nuestra salvación. Es nuestro instructivo para salvarnos. Entonces, pues hay que entenderlo y aplicarlo así. Y cuestionarnos así, personalmente, y hacerla personalmente. A ver, a mí qué me está diciendo la palabra. Sí, yo ya sé que este texto fue en el siglo séptimo y estaba el pueblo y este era el contexto y todo. Pero a mí qué me dice hoy, esta palabra a mí qué me cuestiona hoy, en mis circunstancias, en mi situación actual aquí, qué me está diciendo Dios a mí, qué me quiere decir Dios a mí. Y esa es la riqueza de la palabra, ¿no? Que sí nos habla y sí nos habla también hoy. No es únicamente lo otro. O sea, sí también lo otro y tenemos que conocer el contexto y tenemos que conocer todo lo que envuelve para entenderlo, interpretarlo bien. Pero también en un segundo plano también tenemos que cuestionarnos, actualizar esa palabra a hoy, qué nos dice a nosotros personalmente, qué nos dice a nosotros como familia, qué nos dice a nosotros como iglesia, como parroquia, como comunidad, como país, ¿no? Como iglesia universal, que es lo que Dios nos está diciendo en nuestros tiempos. Y ahí es la actualización y todos lo podemos hacer y en cualquier momento.
tenemos aquí en estas clases pues las herramientas para hacerlo. Pero sí también coincido contigo. Hay palabras que son más directas y así como les dije, así donde dice Jerusalén, ponle tu nombre y todavía uno más lo siente más directo, ¿no? Porque, sí, qué bueno que Dios le reclame al pueblo, no, te está reclamando a ti también, o sea, no te hagas, porque podríamos hacernos que le está reclamando al pueblo o le está reclamando a otro, pero no a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que parte del estudio es constantemente cuestionarnos nosotros mismos y aplicar la palabra también a nuestra vida. Y eso es lo importante, ¿no? Muy bien, se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Terminamos con la oración de San Jerónimo. Los que la tengan ahí a la mano la pueden sacar y pueden prender sus micrófonos. Los que no, pues no. Vamos a ver, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Dios, Dios, tú que tú concediste concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. por su Por intercesión, te te pedimos, pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te Te rogamos rogamos, asistas con tu asistas Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. 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 Dulce Madre, no te alejes de nuestra parte, vístame a todas partes, Ven conmigo a todas partes. ya que nos protege tanto como nuestra Madre, Tanto como nuestra madre, haz tu nada en el Santo. Amén. Buenas noches a todos, nos vemos Dios mediante la próxima semana.